Micología médica. En Yagüez, la micología se ocupa del estudio de los hongos. En promedio se han descrito unas 80.000 especies de ellos, pero poseen importancia médica menos de 400 y menos de 50 especies ocasionan más del 90% de las micosis de humanos y otros animales. Por el lado contrario, muchas especies de hongos son beneficiosas para el género humano. Están en la naturaleza y son esenciales para la degradación y el reciclado de la materia orgánica. Algunos realmente mejoran la calidad de vida de los humanos al contribuir a la producción de alimentos y bebidas como quesos, pan y cerveza. Otros hongos han aportado metabolitos bioactivos secundarios y útiles en la medicina como los antibióticos, penicilina y los inmunodepresores como ciclosporinas. Los genetistas y los biólogos moleculares han aprovechado los hongos como modelos para investigar diversos fenómenos eucariotos. Los hongos ejercen su máximo impacto económico como fitopatógenos. La industria agrícola afronta cada año enormes pérdidas de cosechas como consecuencia de micosis del arroz, el maíz, los granos y otras plantas. Los hongos son organismos eucariotos y cada uno tiene al menos un núcleo y una membrana nuclear y un retículo endoplásmico, mitocondrias y un aparato secretor. Muchos son aerobios obligados a facultativos. Son quimiótrofos, secretores de enzimas que degradan una amplia variedad de sustratos orgánicos en nutrientes solubles que luego son absorbidos pasivamente o integrados a la célula por transporte activo. Las micosis son infecciones producidas por hongos. Muchos de estos organismos patógenos son exógenos y su hábitat normal se sitúa en el agua, la tierra y los restos orgánicos. Las micosis que aparecen con la máxima incidencia, como son la candidiosis y la dermatofitosis, son causadas por hongos que forman parte de la flora microbiana normal o que están muy adaptados a sobrevivir en el hospedador humano. Por comodidad es posible clasificar las micosis en superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas o generalizadas, y por oportunistas. El agrupamiento de las micosis en las categorías mencionadas muestra su puerta corriente de entrada en el sitio inicial de ataque. Sin embargo, surgen enormes traslapes o puntos comunes porque las micosis generalizadas muestran manifestaciones subcutáneas y viceversa. Muchos sujetos que terminan por mostrar infecciones por oportunistas tienen graves enfermedades primarias y disminución de sus defensas inmunitarias. Sin embargo, las micosis sistémicas primarias también aparecen en tales enfermos y los gérmenes oportunistas también pueden infectar a sujetos inmunocompetentes. Durante la infección, muchos pacientes terminan por mostrar intensas respuestas inmunitarias de tipo celular y humoral a los antígenos de los hongos. Los progresos en la medicina han prolongado en grado significativo la supervivencia de sujetos con cáncer, sida y los receptores de trasplantes de blastos o de órganos. Como consecuencia, ha aumentado impresionantemente la incidencia de micosis por oportunistas. Los hongos patógenos no producen toxinas potentes y los mecanismos de patogenia de hongos son complejos y poligénicos. Muchas micosis son difíciles de tratar. Los hongos son eucariotos y por esa razón comparten innumerables genes homólogos, productos génicos y vías con sus hospedadores humanos. Como consecuencia, son pocos los puntos de ataque particulares en que actúen quimioterápicos o antibióticos eficaces. Por fortuna, el interés por los hongos importantes en medicina va en aumento y también la búsqueda de factores de virulencia y de posibles puntos en que actúen las terapias. Glosario: artroconidios o artrosporas. Los artroconidios son conidios que surgen por la fragmentación de las hifas. Ascosporas: después de la meiosis se forman 4 a 8 meiosporas dentro de un asca. Basidiosporas: después de la meiosis, por lo común se forman 4 meiosporas en la superficie de una estructura especializada, el basidio en forma de clava. Blastoconidios o blastosporas: formación de conidios por el fenómeno de germinación como las levaduras. Cigosporas: después de la meiosis surge una gran cigospora de pared gruesa. Clamidosporas o clamidoconidios: son conidios grandes de pared gruesa y por lo común esféricos, producidos por las hifas terminales o intercalares. Conidios: estructuras reproductivas asexuales, mitosporas, producidas por la transformación de una levadura vegetativa o una hifa, o por una célula conidiógena especializada que puede ser sencilla o compleja y elaborada. Los conidios pueden formarse en hifas especializadas llamadas conidioforos. Los microconidios son pequeños y los macroconidios son grandes o multicelulares. Espora: propágulo especializado
con una mayor capacidad de supervivencia, como oponer resistencia a situaciones adversas o poseer rasgos estructurales que facilitan la dispersión. Las esporas pueden surgir por reproducción asexual, como los conidios o las esporangiosporas, o sexual. En este último caso, las células haploides de cepas compatibles se unen por un proceso de plasmogamia, cariogamia y meiosis. Esporangiosporas, estructuras asexuales que son características de los cigomicetos. Son esporas mitóticas producidas dentro de un esporangio encerrado, apoyado a menudo por un esporangióforo. Fialoconidios, conidios producidos por una célula conidiógena en forma de vasija o florero llamada fialide, como aspergillus fumigatus. Hifas, filamentos tubulares ramificados, 2 a 10 micrómetros de ancho, de los hongos, constituyen la forma de crecimiento de mohos. Muchas de las hifas están separadas por paredes porosas transversales o tabiques, septos, pero las hifas de cigomicetos de manera característica tienen pocos tabiques. Las hifas vegetativas o de sustrato fijan la colonia y absorben nutrientes. Las hifas aéreas sobresalen de la colonia y poseen las estructuras reproductivas. Hongos dematiáceos, hongos cuyas paredes contienen melanina que les imparte un color pardo o negro. Hongos dimórficos, hongos que poseen dos formas de proliferación, como mohos o como levaduras, y que se desarrollan en diversas situaciones de multiplicación, por ejemplo Blastomyces dermatitidis, forma hifas o in vitro y levaduras en los tejidos. Hongos imperfectos, los que no muestran reproducción sexual, están representados solamente por un estadio mitótico o asexual de reproducción llamados anamorfosis. Se les identifica con arreglo a sus estructuras asexuales de reproducción, como las mitosporas. Hongos perfectos, hongos que pueden tener reproducción sexual, que constituye el estado de la teleomorfosis. Levaduras, hongos unicelulares cuya forma va de esférica a elipsoide, 3 a 15 micrómetros. Por lo común se reproducen por gemación. Micelio, masa o conjunto de hifas o colonia de mohos. Mohos, colonias de hifas o micelios o forma de proliferación. Pseudohifas, cadenas de yemas gemantes alargadas o blastoconidios. Tabique, septo, paredes transversales de las hifas típicamente perforadas. Las micosis principales y los hongos que las causan. Categoría: micosis, hongos causales. En la categoría superficiales causan pitiriasis versicolor, especies de malacesia, tiña negra, Ortea wernicki, piedra blanca, especies de Trichosporum, piedra negra, Piedrae o Piedraia ortae, Piedrae ortae. Cutáneas, la categoría cutáneas, dermatofitosis, causadas por especies de Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum flocosum. Candidiasis de piel, mucosa, uñas, por Candida albicans y otras especies de Cándida. Subcutáneos, esporotricosis por Sporotrichus kenki. Cromoblastomicosis por Fialophora verrucosa o Fonsecae pedrosoi y otras. Micetomas por Pseudaleceria boydii y Madurella mycetomatis y otras. Feoifomicosis, exofiala, bipolaris, o sea, una es exofiala, la otra es bipolaris, otra exeroilum y otros modos de matiáceos. Endémicas, primarias sistémicas, coccidioidomicosis por Coccidioides posadacea y Coccidioides imitis. Histoplasmosis por Histoplasma capsulatum. Blastomicosis por Blastomyces dermatitidis. Paracoccidioidomicosis por Paracoccidioides brasilensis. Oportunistas, candidosis sistémica por Candida albicans y otras especies de Cándida. Cryptococosis por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii.
Aspergilosis por Aspergillus fumigatus y otras especies de Aspergillus, y aloifomicosis por especies de Fusarium, Paecilomyces, Trichosporum y otros mohos y alinos. Phaeophymicosis por Cladophillospora gantiana, Cladophillophora gantiana, especies de Alternaria, Cladosporium, Bipolaris, Exeroilum y otros mohos dermatiáceos. Mucormicosis o Zigomicosis por especies de Rhizopus, Apsidia, Coningamela y otros zigomicetos. Peniciliosis por Penicillium marnefei. Artroconidios formados por la fragmentación de hifas, que se transforman en conidios compactos. Aumento 400. Rhizopus, el esporangio de este moho zigomiceto, ha liberado sus esporangiosporas, pero sigue unido al esporangióforo de sostén y se advierten los rizoides en la base del esporangióforo. Aumento 200. Propiedades generales y clasificación de los hongos. Como se señaló en el capítulo 1, los hongos al proliferar asumen dos formas básicas, que son las de levadura y la de mohos. Esta última forma ocurre por la producción de colonias filamentosas multicelulares integradas por túbulos cilíndricos ramificados llamados hifas, cuyo diámetro varía de 2 a 10 micrómetros. Recibe el nombre de micelio la masa de hifas entremezcladas, acumuladas durante la fase de crecimiento activo. Algunas hifas se dividen y forman células gracias a la intervención de estructuras cruzadas llamadas tabiques o septos, que de manera típica se forman a intervalos regulares durante la fase de hifas. Un grupo de mohos de importancia en medicina, que son los zigomicetos, produce hifas que rara vez están tabicadas. Los zigomicetos. Las hifas que penetran en el medio de sustento y absorben nutrientes son las vegetativas o de sustrato. A diferencia de ello, las hifas aéreas sobresalen de la superficie del micelio y por lo común poseen las estructuras reproductivas del moho. En una situación de proliferación estandarizada en el laboratorio, los mohos producen colonias con características propias como la rapidez de proliferación, textura y pigmentación. Es posible conocer el género y tal vez la especie de muchos mohos que afectan humanos por el examen microscópico de la ontogenia y la morfología de sus esporas reproductivas asexuales o conidios. Las levaduras son células únicas de forma esférica o elipsoidales y diámetro que varía de 3 a 15 micrómetros. Muchas de ellas se reproducen por gemación y algunas especies producen yemas que de manera característica no se desprenden y terminan por alargarse. El paso siguiente en ese proceso produce una cadena de levaduras alargadas llamadas pseudohifas. Las colonias de tales células por lo común son suaves, opacas, de 1 a 3 milímetros de diámetro y de color crema. La morfología de las colonias y la microscópica de muchas levaduras son muy semejantes, razón por la cual se identifican las especies de ellas con base en estudios fisiológicos y unas cuantas diferencias morfológicas. Clave. Algunas especies de hongos son dimórficas y pueden proliferar en la forma de levadura o moho según las características ambientales. Todos los hongos cuentan con una pared esencial rígida, que es el elemento que les da su forma. Las paredes están compuestas en gran medida por capas de carbohidratos, cadenas largas de polisacáridos y también glucoproteínas y lípidos. Durante la infección, las paredes de los hongos desempeñan funciones biopatológicas importantes. Los componentes superficiales de la pared son los que median la fijación del hongo a las células del hospedador. Los polisacáridos de la pared pueden activar la cascada de complemento y desencadenar una reacción inflamatoria. El hospedador casi no los degrada y se les puede detectar por medio de tinciones especiales. La pared libera antígenos inmunodominantes y pueden originar respuestas inmunitarias de tipo celular y anticuerpos característicos útiles para el diagnóstico. Algunas levaduras y mohos poseen paredes melanizadas que le dan un color pardo o negro, y los hongos con tales características se denominan dematiáceos.
En varios estudios la melanina ha sido vinculada con la virulencia. Además de su proliferación vegetativa en la forma de levaduras o mohos, los hongos producen esporas para mejorar su supervivencia. Estas pueden ser dispersadas fácilmente, son más resistentes a situaciones adversas y germinan cuando surgen circunstancias adecuadas para la proliferación. Las esporas derivan de la reproducción asexual o de la sexual, que son los estados anamórfico y teleomórfico, respectivamente. Las esporas asexuales son los descendientes mitóticos, es decir, las mitosporas y genéticamente idénticas. Los mohos de importancia médica generan dos grandes tipos de esporas asexuales o conidios, y en el caso de los zigomicetos, las esporangiosporas. Características orientadoras propias de las esporas son su ontogenia, es decir, algunos mohos producen estructuras conidiógenas complejas, y su morfología, o sea, su tamaño, contorno, textura, color y carácter unicelular o multicelular. En el caso de algunos hongos, las células vegetativas pueden transformarse en conidios, como serían los artroconidios o las clamidosporas. En otros casos, los conidios son producidos por una célula conidiógena, como una fiálide que por sí misma puede unirse a una hifa especializada llamada conidióforo. En los zigomicetos, los esporangiosporas, las esporangiosporas, surgen por replicación mitótica y producción de la espora dentro de una estructura sacular llamada esporangio, apoyada por un esporangióforo. Vamos a ver estas imágenes. Kuningamela bertholletii, otro zigomiceto patógeno. Sus esporangiosporas son producidas en el interior de los esporangios, que están unidos a una vesícula y sostenidos por un esporangióforo. Penicillium. Las cadenas de conidios son generadas por fiálides sostenidas por un conidióforo ramificado. El conidio basal es nuevo, 400X. Scopulariopsis. Esta cadena de conidios fue producida por un anélide, otro tipo de célula conidiógena, 400X. Aspergillus fumigatus. Las fiálides se forman por encima de la vesícula compacta en el extremo de un conidióforo largo. Los conidios basales son los más nuevos. Los conidios maduros tienen paredes rugosas. Bipolaris, hongo de Matiacio, que produce macroconidios de pared gruesa característicos, 400X. Curbularia es un hongo dermatiáceo que produce los característicos macroconidios curvos que tienen grandes células centrales peculiares, 400X. Clasificación. Los hongos se clasifican en 4 filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. El filo más numeroso es el de Ascomycota o Ascomicetos, que incluye más del 60% de los hongos conocidos y en promedio 85% de los patógenos para humanos. Los demás hongos patógenos son los zigomicetos o basidiomicetos. La asignación de una especie de hongo a un filo y también a una clase, orden y familia apropiado se basa en su mecanismo de reproducción sexual, propiedades fenotípicas como morfología y funcionamiento o aspectos fisiológicos, y relaciones filogenéticas. Estos últimos métodos se utilizan para clasificar las especies anamórficas o asexuales. De manera típica, la reproducción sexual surge cuando cepas compatibles para la unión o cruzamiento de una especie son estimuladas por feromonas y experimentan plasmogamia, fusión nuclear y meiosis, y como consecuencia hay un intercambio de información genética. Los microorganismos asexuales y sus esporas se reproducen por clonas. Se han asignado nombres diferentes a muchas especies, lo cual refleja mecanismos de reproducción sexual, teleomórficos, y asexual, anamórficos. Zygomicota o zigomicetos. La reproducción sexual da como resultado una zigospora. La sexual da por medio de esporangios. Se da por medio de esporangios.
Entonces la cigospora es sexual. La reproducción sexual da como resultado una cigospora. La sexual se da por medio de esporangios. Las hifas vegetativas tienen tabiques escasos. Una pausa. Vamos a ver la definición de las cigosporas. Son la parte sexual de un hongo. Una clamidospora. A ver la imagen acá. Tenemos cigosporangio joven. La fase sexual es cigosporangio maduro. Se van a germinar. Y aquí ya en la estructura del hongo, con su micelio, su esporangiófora, va a reproducirse asexualmente por esporas. Y este es el esporangio. Entonces lo que estamos buscando aquí es las cigosporas y el esporangio. La reproducción asexual por esporas, pero la asexual es por cigosporas. Las cigosporas son la parte sexual de un hongo. Una clamidospora. Clamidospora es creada por la fusión de los gametos haploides mediante diversos tipos de acoplamientos. Una cigospora sigue siendo generalmente inactiva durante algún tiempo. Cuando el ambiente es favorable, la cigospora germina y la meiosis ocurre produciendo un esporangio en el extremo de un esporangióforo. El esporangio vierte las esporas. Un hongo que forma cigosporas se llama cigomicete. Ciclo reproductor de un cigomiceto. Y esto, por si acaso, cuando se encuentran dos micelios haploides de tipos sexuales diferentes, macho hembra, imposibles de distinguir morfológicamente, sobre sus hifas se desarrollan unas extensiones o gametangios que quedan separadas del resto de la hifa por un tabique y encierran varios núcleos. Los gametangios se unen entre sí, plasmogamia, para dar una célula única dicariótica. El cigosporangio, también llamado comúnmente por su aspecto cigospora. Los núcleos haploides de esta célula se emparejan sin unirse. El cigosporangio desarrolla una cubierta negra, gruesa y rugosa, lo que le permite resistir en reposo durante meses condiciones de fuerte sequedad y otros factores ambientales adversos, actuando como forma espora de resistencia. Cuando las condiciones de humedad y temperatura son favorables, se produce la unión cariogamia entre los núcleos emparejados, como estábamos viendo acá, a lo que le sigue inmediatamente la meiosis. El cigosporangio sale del letargo, se abre por una fisura y germina formando un corto esporangióforo. Vamos a ver acá, pasamos por esto y al esporangióforo. Foro, ¿no?, que va a sujetar al esporangio. El cigosporangio sale del letargo, se abre por una fisura y germina formando un corto esporangióforo, cuyo esporangio dispersará esporas haploides genéticamente distintas. Ahora sí salen las esporas, pero tienen diferente carga sexual, ¿no? Reproducción asexual. Son haploides genéticamente distintas. Cuando las esporas germinan, dan origen a nuevos micelios de distinto signo, que vuelve a empezar el ciclo. Es decir, entonces vemos que, aunque morfológicamente no podemos distinguir, los hongos son machos o hembras. Entonces la reproducción sexual da como resultado una cigospora. La sexual se da por medio de esporangios. Las hifas vegetativas tienen tabiques escasos. Ejemplos: Rhizopus, Absidia, Mocor, Cuningamela, Pilobolus. Esos fueron los zigomicota o zigomicetos. Ahora los ascomicota o ascomicetos. Para la reproducción sexual se necesitan de un saco o asca en el cual se produce la cariogamia y la meiosis,
con la generación de ascosporas. La reproducción asexual se hace por medio de conidios. Los mohos tienen hifas tabicadas, ejemplo, casi todas las levaduras, Saccharomyces, Candida y los mohos, Coccidioides, Blastomyces, Trichophyton, Basidiomycota, Basidiomycetos. La reproducción sexual genera 4 basidiosporas hijas apoyadas por un basidio en forma de clava. Las hifas poseen septos complejos, ejemplo, setas, criptococcus. Proliferación y aislamiento de hongos. Muchos hongos viven en la naturaleza y proliferan fácilmente si tienen una fuente sencilla de nitrógeno y carbohidratos. El medio tradicional en micología, el agarzoburot, que contiene glucosa y peptona modificada a pH 7, se ha usado porque no permite la proliferación de bacterias. Las características morfológicas de los hongos que se usan para identificarlos se describieron a partir de su proliferación en agarzoburot. Sin embargo, otros medios como el agar inhibidor para hongos han facilitado la proliferación de hongos y su detección en muestras en seres humanos. Para cultivar hongos importantes en medicina a partir de muestras no estériles, se agregan los medios antibióticos antibacterianos como gentamicina y clorafenicol, y la cicloheximida para inhibir bacterias y mohos saprófitos respectivamente. Micosis superficiales. Pityriasis versicolor. La entidad mencionada es una infección superficial de poca intensidad y crónica del estrato córneo causado por malacesia globosa, malacesia restricta y otros miembros del complejo de malacesia furfuro. Son mínimas la invasión de la capa córnea de la piel y la respuesta del hospedador. En la piel se observan máculas circunscritas, serpentinas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, por lo común en el tórax, la mitad superior del dorso, los brazos y el abdomen. Las lesiones son crónicas y aparecen en la forma de máculas, manchas cutáneas que pueden agrandarse y coalescer, pero son mínimas la exfoliación, la inflamación y la irritación. Por ello, este trastorno frecuente es más bien de tipo estético. Las especies de malacesia son levaduras lipófilas y muchas necesitan lípido en el medio de cultivo para proliferar. El diagnóstico se confirma por el estudio microscópico directo de raspaduras de la piel infectada, tratadas con hidróxido de potasio al 10 al 20% y teñidas con flúor blanco. Se observan hifas cortas no ramificadas y células esféricas. Las lesiones también muestran fluorescencia con lámpara de Good. El trastorno es tratado con la aplicación diaria de sulfuro de selenio. Los azoles tópicos o ingeridos también son eficaces. En contadas ocasiones, malacesia puede causar fungemia de tipo oportunista en enfermos, por lo común lactantes, sometidos a nutrición parenteral total como consecuencia de contaminación de la emulsión lípida. En muchos casos la fungemia es transitoria y se corrige al cambiar la solución y el catéter intravenoso. Algunas personas terminan por mostrar foliculitis causada por malacesia. Se considera que algunas especies de malacesia son parte de flora microbiana y pueden identificarse en la piel y piel cabelluda normales. Se les ha achacado ser causa de dermatitis seborreica o factor contribuyente o caspa. La hipótesis en cuestión ha sido reforzada por la observación de que muchos pacientes se han aliviado con el tratamiento a base de cetoconazol. Tiña negra. El trastorno en cuestión, o tiña negra palmar, es una infección crónica superficial y asintomática del estrato córneo causada por el hongo Dermatiaceae ortea o Exophiala wernicki. El trastorno prevalece más bien en regiones costeras cálidas y en mujeres jóvenes. El aspecto de la lesión es el de una mancha oscura, parda o negra, a menudo en la palma. En el estudio microscópico de raspadura de la piel obtenida en la periferia de la lesión se observará hifas ramificadas, tabicadas y levaduras en gemación con paredes melanizadas. La tiña negra mejorará con soluciones queratolíticas y ácido salicílico o antimicóticos azólicos. Piedra. La piedra negra es una infección nodular del tallo capilar causada por Piedraia ortae. La piedra blanca por infección con especies de Trichosporum asume inicialmente la forma de nódulos amarillentos más blandos y mayores de los cabellos. La piedra puede infectar el cabello y el vello axilar y púbico, la barba y la piel cabelluda. El tratamiento de ambos tipos comprende la eliminación del cabello y la aplicación de un antimicótico. La piedra es endémica en países tropicales subdesarrollados. Micosis cutáneas, dermatofitosis. Las micosis cutáneas son causadas por hongos que infectan únicamente los tejidos queratinizados superficiales como piel, cabello y uñas. Los hongos más importantes son los dermatofitos, que incluyen unos 40 hongos similares que pertenecen a los 3 géneros Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Los dermatofitos probablemente se circunscriben a la piel no viable porque no proliferan a 37 grados o en presencia de suero. Las dermatofitosis constituyen algunas de las infecciones más prevalentes en el mundo. Pueden ser persistentes y molestas, pero no son debilitantes ni letales, aunque, aún así,
Cada año se gastan millones de dólares en su tratamiento. Las infecciones por dermatofitosis o tiñas, por ser superficiales, fueron identificadas desde la antigüedad. En la piel se les diagnostica por la presencia de hifas ramificadas, tabicadas e hialinas o cadenas de artroconidios. En cultivos, las innumerables especies guardan íntima semejanza y por ello es difícil identificarlas. Se les clasifica en especies con base en sutiles diferencias del aspecto de sus colonias, su morfología microscópica y su requerimiento de algunas vitaminas. A pesar de sus semejanzas morfológicas, exigencias nutricionales, antígenos de superficie y otras características, muchas especies han generado queratinasas, elastasas y otras enzimas que les permiten ser específicas de hospedadores. En algunas especies de dermatófitos se ha descubierto una etapa reproductiva sexual y todos los dermatófitos con reproducción sexual producen ascosporas y pertenecen al género teleomórfico Arthroderma. Los dermatófitos se clasifican en geófilos, zoófilos o antropófilos con base en su hábitat usual, que comprende la tierra, los animales o los seres humanos. Algunos dermatófitos que viven normalmente en el suelo o afectan a determinada especie animal pueden causar infecciones en seres humanos. En términos generales, conforme la especie evoluciona y cambia de residencia terrestre a un animal o un hospedador humano específico, pierde su capacidad de producir conidios sexuales y reproducirse sexualmente. Las especies antropófilas que ocasionan el mayor número de infecciones en seres humanos causan dichos cuadros crónicos y relativamente benignos en personas. Producen pocos conidios en el cultivo y a veces son difíciles de erradicar. Por lo contrario, los dermatófitos geófilos y zoófilos, que están menos adaptados a hospedadores humanos, producen infecciones inflamatorias más agudas cuya resolución tiende a ser más rápida. Los dermatófitos se adquieren por contacto con tierra contaminada o con animales o seres humanos infectados. Algunas especies antropófilas muestran circunscripción geográfica, pero otras como Epidermophytum flocosum, Trichophytum mentagrophytis, variante interdigitale, Trichophytum rubrum y Trichophytum tonsurans muestran distribución global. La especie zoófila más frecuente que origina infecciones en seres humanos es Microsporum gypseum. Entre las especies zoófilas cosmopolitas y sus hospedadores naturales están Microsporum canis, perros y gatos, Microsporum gallinae, aves de corral, Microsporum nanum, cerdos, Trichophytum equinum, caballos, y Trichophytum verrucosum, ganado bovino. Aquí, piedra. Cabello con piedra blanca y nódulo causado por Trichosporum. Este es un cabello afectado por piedra blanca, afectado por Trichosporum, por la proliferación de Trichosporum. Y aquí, cabello con piedra negra y nódulo duro y negro y causado por proliferación del hongo dermatiáceo Ortea wernicki. Morfología e identificación. Los dermatófitos se identifican por el aspecto de sus colonias y su morfología microscópica después de proliferar durante 2 semanas a 25 grados en Agorzaburot. Especies de Trichophytum pueden infectar cabello, piel o uñas y generar macroconidios cilíndricos de pared lisa y microconidios característicos. Según la variedad de las colonias de Trichophytum mentagrophytis pueden ser cotonosas o granulosas. En ambos tipos se observan abundantes cúmulos similares a uvas de microconidios esféricos en ramas terminales. En los microorganismos primarios aislados suelen identificarse hifas en espiral. La típica colonia de T. rubrum tiene una superficie blanca algodonosa y un pigmento rojo intenso, no difusible cuando se le observa desde la cara trasera de la colonia. Los microconidios son pequeños y piriformes y T. tonsurans producen una colonia plana, polvorienta o aterciopelada en la cara anterior, que se torna rojiza o más bien parda en la cara contraria. Los microconidios son predominantemente alargados. Algunas especies de Microsporum tienden a producir macroconidios característicos multicelulares con paredes equinoladas. Ambos tipos de conidios aparecen solos, únicos en dichos géneros. M. canis forma una colonia con una superficie algodonosa blanca y en el lado contrario con un color amarillo intenso. Los macroconidios de pared gruesa de 8 a 15 células a menudo tienen extremos curvos o engancho. M. gypseum produce una colonia bronceada polvorienta y abundan en ella macroconidios de 4 a 6 células y pared fina. Las especies de Microsporum afectan solamente cabello y piel. Epidermophytum flocosum, que constituye el único patógeno dentro del género, produce solo macroconidios que tienen cúmulos pequeños y formes de pared lisa en forma de clava de 2 a 4 células. Las colonias por lo
lo común son planas y aterciopeladas en un color bronceado o verde oliva. El flocosum infecta la piel y las uñas, pero no el cabello. Además de sus aspectos morfológicos macroscópicos y microscópicos, para diferenciar algunas especies son útiles algunos estudios nutricionales de otro tipo, como la proliferación a 37 grados o un método para la perforación in vitro de cabello. Ejemplos de 3 géneros de dermatofitos. A. Trichophyton tonsuras se caracteriza por la generación de microconidios alargados unidos a una hifa de sostén. B. Microsporum gypseum produce macroconidios inhibidores de paredes finas y también ásperas. Y Epidermophyton flocosum tiene macroconidios de forma de clava y paredes finas y lisas, y se disponen típicamente en pequeños cúmulos. Epidemiología e inmunidad. Las infecciones por dermatofitos comienzan en la piel después de traumatismos y de contactos. Las pruebas de que la susceptibilidad del hospedador puede identificarse por elementos como humedad, calor, propiedades químicas específicas de la piel, composición del sebo y sudor, juventud, exposición intensa y predisposición genética. La incidencia del trastorno es mayor en climas húmedos y calientes y en personas que viven en hacinamiento. El uso del calzado hace que los pies estén calientes y húmedos y prepara el terreno para infecciones de este tipo. La infección se origina en la tierra o en un animal infectado, en el caso de dermatofitos geófilos y zoófilos respectivamente. Los conidios pueden permanecer viables por largo tiempo. Las especies antropófilas pueden ser transmitidas por contacto directo o a través de objetos inanimados como toallas contaminadas, ropas, regaderas compartidas y objetos similares. La tricofitina es un preparado antigénico sin refinar, crudo, que puede utilizarse para detectar la hipersensibilidad de tipo inmediato o tardío a antígenos dermatofíticos. Muchas personas que terminan por mostrar infecciones crónicas no inflamatorias por dermatofitos tienen respuestas inmunitarias de tipo celular insatisfactorias respecto al antígeno de dermatofitos. Los pacientes con tales características suelen mostrar atopia y presentan hipersensibilidad de tipo inmediato y mayores concentraciones de inmunoglobulina E. En el hospedador normal, la duración y el grado de la inmunidad a la dermatofitosis dependen del hospedador, el sitio y la especie del hongo que causó la infección. Manifestaciones clínicas. Las infecciones por dermatofitos fueron clasificadas erróneamente de tiña porque eran circulares y elevadas. La clasificación clínica de las formas se basa en el sitio de ataque. Una sola especie puede ocasionar varios tipos de infecciones en seres humanos. Por lo contrario, una sola forma de la enfermedad, como la tiña del cuerpo, puede ser causada por varias especies de dermatofitos. En contadas ocasiones, los sujetos inmunodeficientes pueden mostrar la infección a nivel general producida por un dermatofito. Como A. Tiña de los pies o pie de atleta, la tiña en cuestión es la más frecuente de todas las dermatofitosis y se manifiesta por un ataque crónico de los espacios interdigitales de los pies. Otras variedades son la vesiculosa, la ulcerada y la de mocasín con hiperkeratosis de la planta. En el comienzo surge prurito entre uno y otro dedos y también vesículas pequeñas que se rompen y de ellas mana un líquido acuoso. La piel del espacio interdigital muestra maceración y se descama y con ello aparecen grietas en las que fácilmente se asientan infecciones bacterianas secundarias. Cuando la micosis se torna crónica, las manifestaciones principales son el despellejamiento y las grietas de la piel acompañadas de dolor y prurito. B. Tiñas de las uñas. Onicomicosis. La infección de las uñas puede surgir después del ataque duradero de la tiña de los pies. Con la invasión de hifas, las uñas se tornan amarillas, frágiles, engrosadas y se desintegran fácilmente. El ataque puede abarcar una uña o más de los dedos de los pies o manos. Tiña del cuerpo, de la ingle y de las manos. La dermatofitosis de la piel lampiña por lo común origina las lesiones anulares de la tiña, en que hay un centro claro y esfoliativo, rodeado de un borde enrojecido cada vez más amplio que puede ser seco o vesiculoso. El dermatofito prolifera solamente en tejido muerto y queratinizado, pero los metabolitos, enzimas y antígenos del hongo se difunden por las capas viables de la epidermis y ocasionan eritema, vesículas y prurito. Las infecciones por dermatofitos geófilos y zoófilos producen sustancias más irritantes y son más inflamatorias que las especies antropófilas. Conforme pasa el tiempo, las hifas suelen formar cadenas de artroconidios. Las lesiones se expanden en forma centrífuga y hay proliferación activa de las hifas en la periferia, que es la región más frecuente en la cual se puede obtener material idóneo para el diagnóstico.
La penetración del estrato córneo recién formado de las superficies plantares y palmares gruesas explica la persistencia de las infecciones en tales zonas. Cuando la infección se sitúa en la ingle, recibe el nombre de tiña de la ingle. Muchos de estos trastornos afectan a varones y el cuadro inicial es de lesiones secas, pruriginosas, que suelen comenzar en el escroto y se propagan a la ingle. La tiña de las manos le nota la que afecta a esa zona o los dedos. Las lesiones secas exfoliativas pueden abarcar una o ambas manos, dedos aislados o dos o más de ellos. Algunas manifestaciones clínicas de la dermatofitosis. Enfermedad cutánea, tiña del cuerpo. Como enfermedad cutánea en tiña del cuerpo, afecta la piel lampiña sin cabello, con manchas circulares con borde vesiculado rojo que se expande y escamas centrales, cuadro pruritico, y es causado por Trichophytum rubrum y Epidermophytum flocosum. La tiña de los pies o pie de atleta, en los espacios interdigitales de los pies en personas que usan calzado. Es un cuadro agudo, pruritico, con vesículas rojas, crónico, pruritico con escamas y grietas. Por Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrophytis, Epidermophytum flocosum. Tiña de la ingle. En la ingle, lesión exfoliativa eritematosa en un área intertriginosa, pruritico. También por Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrophytis, Epidermophytum flocosum. Tiña de la cabeza, el cabello de la cabeza, endotrix. El hongo está en el interior del cabello capilar. Ectotrix, el hongo está en la superficie del cabello. Son manchas circulares, con moñones cortos de cabello o cabello roto dentro de los folículos. Rara vez hay querión. Los cabellos infectados por Microsporum emiten fluorescencia. Por también Trichophytum mentagrophytis y Microsporum canis, este es el más frecuente. Tiña de la barba, pelos de la barba, lesión edematosa y eritematosa, Trichophytum mentagrophytis. Tiña de las uñas, onicomicosis. Las uñas se engruesan o se rompen en sentido distal, uñas manchadas y opacas suele acompañar a la tiña de los pies. También por rubrum, mentagrophytis y flocosum. Dermatofitide o reacción de inmunodifusión. Por lo común, los lados y caras flexoras de los dedos de las manos, palma, cualquier sitio corporal. El dermatofitide. Son lesiones vesiculosas pruríticas o apoyosas, a menudo acompaña a la tiña de los pies. En la lesión no se identifican hongos, puede mostrar infección secundaria por bacterias. La tiña de la cabeza y de la barba. La primera entidad es la dermatofitosis de la piel cabelluda y el cabello. La infección comienza cuando las hifas invaden la piel de la cabeza y más adelante se propaga en la pared queratinizada del folículo piloso. La infección del cabello se sitúa exactamente por arriba de su raíz. Las hifas proliferan en sentido descendente en la porción inerte del cabello con la misma rapidez con que éste crece hacia arriba. El trastorno hace que surjan zonas circulares de color gris pálido de alopecia, exfoliación y prurito. Conforme el cabello sale del folículo, las hifas de la especie Microsporum producen una cadena de esporas que forman una vaina alrededor del tallo piloso ectotrix. Dichas esporas dan al cabello una fluorescencia verdosa o plateada cuando se les estudia con la luz de Wood, 375 nanómetros. A diferencia de ello, de tonsuras, que es la causa principal de la tiña por puntos negros, produce esporas en el interior del tallo piloso endotrix. Los cabellos no emiten fluorescencia, están debilitados y se rompen fácilmente en el orificio folicular. En niños prepúberes, la tiña epidérmica de la cabeza por lo común se de por sí sola. Las especies zoófilas pueden inducir una reacción combinada inflamatoria y de hipersensibilidad intensa llamada querión. Otra manifestación de la tiña del cabello es el favo, con infección inflamatoria aguda del folículo piloso causada por T. Cohen-Leiny, que hace que se formen costras alrededor del folículo. En los cabellos atacados por el favo, las hifas no forman esporas, pero pueden identificarse en el tallo capilar. La tiña de la barba, como su nombre lo señala, afecta esta zona del cuerpo.
En particular, cuando participa un dermatofito zoófito, puede surgir una reacción fuertemente inflamatoria que se asemeja netamente a una infección piógena. Reacción tricofítide. Reacción tricofítide. En el curso de la dermatofitosis, la persona puede mostrar hipersensibilidad a los constituyentes o los productos del hongo y presentar manifestaciones alérgicas llamadas dermatofítides, por lo común vesículas, en cualquier zona del cuerpo, más a menudo en las manos. La cutirreacción con tricofitina es fuertemente positiva en tales enfermos. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras comprenden raspadura de la piel y las uñas, además de cabellos arrancados de zonas afectadas. Las esporas de Ectotrix de cabellos infectados por Microsporum emiten fluorescencia con la luz de Wood en una estancia oscurecida. B. Examen microscópico. Las muestras se colocan en una laminilla y se agrega una gota de hidróxido de potasio al 10 a 20% con calcofluor blanco o sin él, un colorante inespecífico de la pared del hongo, y se revisa con un microscopio de fluorescencia. Se agrega un cubreobjetos y la muestra se revisa inmediatamente y se repite la exploración después de 20 minutos. En la piel o las uñas, sea cual sea la especie de infectante, se identifican hifas ramificadas o cadenas de artroconidios, artrosporas. En los cabellos, muchas especies de Microsporum forman vainas densas de esporas alrededor del cabello, Ectotrix. Trichophyton tonsurans y T. violaceum tienen como característica propia producir artroconidios dentro del tallo capilar, Endotrix. Y cultivo. Para identificar la especie de un dermatofito se necesita el cultivo. Las muestras son inoculadas en agar inhibidor de Mohs o el agar inclinado de Saburot, que contiene cicloheximida y cloranfenicol para suprimir la proliferación de hongo, de mohos y bacterias. Se incuba durante 1 a 3 semanas a temperatura ambiental y, si es necesario, se hacen nuevas revisiones en los cultivos con la laminilla. La especie se identifica con base en la morfología de la colonia, rapidez de proliferación, contextura de la superficie y cualquier pigmentación. La morfología microscópica, macroconidios, microconidios, y en algunos casos, las necesidades nutricionales del hongo. Tratamiento. La terapia comprende la eliminación completa de las estructuras epiteliales infectadas y muertas y la aplicación de un antimicótico o un antibiótico tópicos. Para evitar la nueva infección de la zona es importante conservarla seca e impedir el contacto con medios infectados como una mascota u objetos personales de baño ajenos. Las infecciones de la piel cabelluda se tratan con la ingestión de grisofulvina o terpinafina durante varias semanas. Los champús y la crema de miconazol y otros antimicóticos tópicos pueden ser eficaces y se utilizan durante semanas. Otros fármacos por emplear son el cetoconazol y el itraconazol y son muy eficaces. B. Tiñas del cuerpo, de los pies e infecciones similares. En estos casos los fármacos más eficaces son el itraconazol y la terpinafina. Sin embargo, cabe recurrir a diversos preparados tópicos como el nitrato de miconazol, el tolnaftato y el cotrimazol. Si tales fármacos se aplican durante 2 a 4 semanas como mínimo, los índices de curación por lo regular son 70 a 100%. El tratamiento debe continuarse durante 1 a 2 semanas después de las lesiones han cedido. En casos difíciles, cabe recurrir a la ingestión de grisofulvina por un lapso breve. Tiña de las uñas. Las infecciones de las uñas son las más difíciles de tratar, y para ello se necesita ingerir durante varios meses itraconazol y terpinafina, y también la extracción quirúrgica de la uña. Son frecuentes las recidivas. Micosis subcutánea. Los hongos que ocasionan micosis subcutánea viven normalmente en la tierra o en la vegetación. Penetran en la piel o en tejido subcutáneo por inoculación traumática con el material contaminado. En términos generales, las lesiones se tornan granulomatosas y se expanden poco a poco desde el punto de implantación. La extensión a través de los linfáticos que drenan la lesión es lenta, salvo en la esporotricosis. Las micosis comentadas por lo común se circunscriben a los tejidos subcutáneos, pero en casos raros pueden generalizarse y producir una enfermedad que puede ser letal. Esporotricosis. Sporotrix kenki es un hongo térmicamente dimórfico que vive en la vegetación. Reside en diversas plantas como las hierbas, los árboles de líquido de pantanos, rosales y otros ejemplares hortícolas. A temperatura ambiente prolifera con la forma de humo y produce hifas tabicadas y ramificadas y conidios, y en tejido o en medio in vitro de 35 a 37 grados centígrados, una levadura con pequeñas yemas. Sporotrix kenki, después de su introducción traumática en la piel, origina esporotricosis, que es una lesión granulomatosa crónica. En forma típica, después del primer episodio sigue la propagación secundaria con ataque de vasos linfáticos que drenan la zona y ganglios linfáticos. Morfología e identificación. Sporotrix kenki prolifera satisfactoriamente en los medios corrientes de agar.
A temperatura del ambiente, las colonias jóvenes son negruzcas y brillosas, y más adelante al envejecer tiene arrugas y contornos poco precisos. La pigmentación de las cepas varía desde varios tonos de negro y gris hasta un color blanquecino. El microorganismo produce hifas tabicadas y ramificadas y conidios pequeños característicos de 3 a 5 micrómetros, concentrados delicadamente en los extremos abusados de los conidióforos. Los microorganismos también pueden formar conidios de mayor tamaño directamente desde las hifas. Sporotrichos kenki es térmicamente dimórfico y a 35 grados en un medio muy nutritivo se transforma y reproduce en levaduras pequeñas, a menudo multigemantes, de forma variable, pero frecuentemente fusiformes de 1 a 3x3 a 10 micras, como se muestra. Estructura antigénica. Las suspensiones salinas de hongos destruidos por calor obtenidos de cultivos o sus fracciones de carbohidratos de esporotriquina desencadenan positividad en las QT-reacciones tardías en humanos o animales infectados. Se han creado diversos métodos serológicos y muchos pacientes, así como algunos sujetos normales, muestran anticuerpos específicos o con reactividad cruzada. Patogenia y manifestaciones clínicas. Los conidios o fragmentos de hifas de Sporotrichos kenki son introducidos en forma traumática en la piel. El enfermo suele recordar el antecedente de un traumatismo durante actividades al aire libre y el contacto con plantas. La lesión inicial suele estar en las extremidades, pero puede situarse en cualquier zona. Los niños suelen tener lesiones en la cara como manifestación inicial. En promedio, el 75% de los casos son linfocutáneos, es decir, la lesión inicial asume la forma de un nódulo granulomatoso que a veces evoluciona hasta formar una lesión necrótica o ulcerada. Mientras tanto, los vasos linfáticos que drenan la zona se engruesan y tienen contextura firme. En el trayecto de los linfáticos se producen múltiples nódulos subcutáneos y abscesos. La esporotricosis fija incluye un solo nódulo no linfangítico, circunscrito y menos progresivo. La lesión fija es más común en áreas endémicas como en México, en que hay una exposición importante e inmunidad en la población. La inmunidad frena la propagación local de la infección. Esporotricosis en el tejido cutáneo se observan levaduras esféricas pequeñas y alargadas gemantes, 3 a 5 micras, de Sporotrichos kenki que captaron el color negro mediante el colorante de metenamina argéntica de Gomori. Con las lesiones mencionadas, por lo común surge un cuadro generalizado mínimo, pero a veces hay diseminación, en particular en pacientes debilitados. En contadas ocasiones la esporotricosis pulmonar primaria es consecuencia de la inhalación de los conidios. Dicha manifestación remedia a la tuberculosis cavitada crónica y tiende a aparecer en sujetos con deficiencia de la inmunidad de tipo celular. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras comprenden material de biopsia o exudado de lesiones granulosas o ulcerosas. Examen microscópico. Las muestras se pueden examinar directamente con hidróxido de potasio o calcolfluor blanco, pero rara vez se identifican levaduras. A pesar de que su número sea pequeño en los tejidos, la sensibilidad de los cortes histopatológicos aumenta en las tinciones corrientes para paredes de hongos como la metenamina argéntica de Gomori, que imparte color negro a dichas paredes, o el ácido periódico de Schiff, que da un color rojo a dichas estructuras. Como otra posibilidad se les identifica la adición de anticuerpos fluorescentes, levaduras de 3 a 5 micrómetros de diámetro y son esféricas y alargadas. En los tejidos se observa a menudo otra estructura que ha sido llamada cuerpo asteroide, particularmente en zonas endémicas como México, África del Sur y Japón. En el tejido teñido con hematoxilina y eosina, el cuerpo asteroide consiste en una levadura basófila central rodeada de extensiones radiadas. Material eosinófilo, que son depósitos de complejos de antígeno, anticuerpo y complemento. Cultivo. El método más fiable para el diagnóstico es el cultivo. El operador inocula las muestras en estrías en agar con algunas sustancias que inhiben la proliferación de mohos de saburot o de saburot, que contienen antibióticos bacterianos, y las incuba a 25 a 30 grados. La identificación se confirma por la proliferación de los microorganismos a 35 grados centígrados y su transformación en levaduras. Estudios serológicos. La aglutinación de suspensiones de levaduras o de partículas de látex cubiertas de antígenos se produce en título alto con los sueros de pacientes infectados, pero no constituye un recurso diagnóstico. Tratamiento. En algunos casos la infección cede por sí sola. La ingestión de una solución saturada de yoduro de potasio en leche es muy eficaz, pero muchos pacientes no la toleran. El tratamiento más indicado es itraconazol ingerible u otros azólicos. Si la enfermedad es generalizada, se administra anfotericina B. Epidemiología y control. La Sporotrichos kenki está distribuida a nivel mundial en íntima relación con plantas. Por ejemplo, se han vinculado algunos casos con el contacto del moho de los pantanos, rosales, madera en putrefacción, astillas de pino, hierbas de praderas y otros vegetales. En promedio, el 75% de los casos afectaron a varones por su mayor exposición o por una diferencia ligada a
X en la susceptibilidad. La incidencia es mayor en trabajadores agrícolas y se considera que la esporotricosis es un riesgo ocupacional en cuidadores de bosques, horticultores y trabajadores que tienen ocupaciones similares. La prevención comprende medidas para llevar al mínimo la inoculación accidental y también usar fungicidas si así conviene para tratar la madera. Los animales también son susceptibles a la esporotricosis. Cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis o cromomicosis es una micosis subcutánea causada por la inoculación traumática de algunos de los 5 hongos identificados que viven en la tierra y en la vegetación. Todos los dermatiáceos y sus paredes tienen melanina, Fielofora verrucosa, Fonsecae pedrozoe, Rhinocladiella aquaspersa, Fonsecae compacta y Cladofialofora carrione. La infección es crónica y se caracteriza por lesiones granulomatosas de evolución lenta que con el tiempo inducen hiperplasia de tejidos epidérmicos. Morfología e identificación. Los hongos dermatiáceos tienen semejanza en su pigmentación, estructura antigénica, morfología y propiedades fisiológicas. Sus colonias son compactas de color pardo, oscuro o negro y muestran una superficie terciopelada, a menudo con arrugas. Los agentes de cromoblastomicosis se identifican por sus formas de generación de conidios. En los tejidos tienen un aspecto similar, con producción de células pardas esféricas 4 a 12 micrómetros de diámetro, llamadas cuerpos muriformes o escleróticos, que se dividen por tabicación transversal. La tabicación a planos diferentes con retraso en la separación puede originar cúmulos de 4 a 8 células. Las células en las costras o exudados superficiales pueden germinar y dar origen a hifas ramificadas y tabicadas. Fielofora verrucosa. Los conidios son producidos por fiálides en forma de redomas o floreros con collaretes en copa. De la fiálide salen conidios maduros que son esféricos u ovales y por lo común se acumulan a su alrededor. Cladofialofora o Cladiosporium carrione. Especies de Cladiofialofora y Cladosporium producen cadenas ramificadas de conidios por gemación distal a acropétalos. El conidio terminal de una cadena origina el siguiente por un proceso de gemación. Las especies se identifican con base en sus diferencias en la longitud de las cadenas y en la forma y tamaño de los conidios. Cladiofialofora carrione produce conidioforos alargados con cadenas largas ramificadas de conidios ovales. Rhinocladiella aquaspersa. Las especies mencionadas generan conidios laterales o terminales de una célula conidiógena en alargamiento, que es una prolongación simpódica. Los conidios tienen forma elíptica o de clava. Fonsecae pedrozoe. Fonsecae es un género polimórfico. Sus miembros pueden presentar fiálides, cadenas de blastoconidios, signo similar al de las especies de Cladosporium, o conidios simpódicos del tipo de Rhinocladiella. Casi todas las especies de F. pedrozoe forman cadenas ramificadas cortas de blastoconidios y también conidios simpódicos. Esta figura es cromomicosis. Se advierte en la biopsia de piel, condición de hematoxilina y eosina, las células escleróticas diagnósticas y melanizadas. 4 a 12 micras de diámetro, 400X. Conidios característicos producidos en cultivo de los dos agentes más comunes de la cromomicosis. Fielofora verrucosa produce conidios de estas fiálides en forma de vasijas con collaretes, aumento 1000. Y Fonsecae pedrozoe por lo común presenta cadenas de blastoconidios de ramas cortas y otros tipos de conidiogénesis. Fonsecae compacta. Los blastoconidios producidos por Fonsecae compacta son casi esféricos y tienen una base amplia que los conecta a los conidios. Las estructuras son de menor tamaño y más compactas que las de F. pedrozoe. Patógeno y manifestaciones clínicas. Los hongos son introducidos en la piel por traumatismos, a menudo en las piernas o los pies al descubierto. Con
Con el paso de meses o años, la lesión primaria se torna verrugosa y similar a una verruga, con extensión en los linfáticos que drenan la zona. Al final, todo el área puede estar cubierta de nódulos en forma de coliflor con abscesos que tienen costra. En la superficie verrugosa se advierten úlceras pequeñas o manchas negras de material hemopurulento. En raras ocasiones surge elefantiasis por infección secundaria, obstrucción y fibrosis de los conductos linfáticos. Rara vez el trastorno se disemina a otras zonas corporales, aunque pueden aparecer lesiones satélite por la propagación a través de linfáticos locales o por autoinoculación. En la imagen histológica, las lesiones son granulomatosas y se identifican a veces cuerpos escleróticos oscuros dentro de leucocitos o células gigantes. Sin café, digo sin leche, ¿ya? Sin leche. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Las muestras de raspaduras o fragmentos de tejidos de las lesiones se colocan en hidróxido de potasio al 10% y se estudian microscópicamente en busca de células esféricas oscuras. La detección de los cuerpos escleróticos es un signo diagnóstico de la cromoblastomicosis, independientemente del agente etiológico. En los cortes de tejido se identifican granulomas e hiperplasia extensa del tejido dermico. Es necesario cultivar las muestras en agar con sustancias que inhiban la proliferación de mohos o agar sobrot con antibióticos. La especie dermatiacia se identifica por sus características y estructuras conidiales como será descrito luego. Puede haber innumerables mohos dermatiáceos saprófitos similares, pero difieren de la especie patógena en que no proliferan a 37 grados y digieren la gelatina. El tratamiento más indicado en el caso de las lesiones pequeñas es la extirpación quirúrgica con bordes amplios. En el caso de lesiones de mayor tamaño puede ser eficaz la quimioterapia con flucitocina o itraconazol. El calor local es beneficioso y las recidivas son frecuentes. Epidemiología. La cromoblastomicosis aparece más bien en los trópicos. Los hongos son saprófitos y probablemente aparecen en vegetales y en la tierra. La enfermedad afecta principalmente las piernas de los trabajadores agrícolas descalzos después de la introducción traumática del hongo. El trastorno mencionado no es transmisible. Es probable que la infección se evite con el uso de calzado y protección de las piernas. Feoifomicosis. La feoifomicosis es el término que se aplica a infecciones caracterizadas por la presencia en los tejidos de hifas tabicadas con pigmentación oscura. Se han descrito las infecciones cutáneas y sistémicas. Las formas clínicas varían desde los quistes solitarios encapsulados en los tejidos subcutáneos hasta la sinusitis y abscesos cerebrales. Se han vinculado más de 100 especies de hongos dermatiáceos con varios tipos de infecciones feomicóticas. Todos son hongos exógenos que normalmente existen en la naturaleza. Algunos de los gérmenes que con mayor frecuencia producen feomicosis subcutánea son Exofiala jenselmei, Fialophora rickardsiae, Fialophora rickardsiae, Bipolaris piscifera y Guanguionella dermatitidis. Las especies mencionadas y otras, como especies de Xeroilum rostratum, de Alternaria y Curvularia, pueden ser causantes de la feomicosis sistémica. En años recientes se han aumentado la incidencia de esta enfermedad y la lista de patógenos que la causan en sujetos inmunocompetentes y en los inmunodeficientes. En los tejidos, las hifas son grandes, de 5 a 10 micras de diámetro, a menudo deformes, y pueden acompañarse de levaduras, pero es posible diferenciar todas las estructuras de los otros hongos, porque la presencia de la melanina en sus paredes. Las muestras se cultivan en los medios corrientes para hongos y así se identifica el agente etiológico. En términos generales, para tratar la feomicosis subcutánea, los fármacos más adecuados son itraconazol, flucitocina. Los abscesos cerebrales suelen ser mortales, pero si se les identifica, pueden tratar con anfotericina B y cirugía. El microorganismo patógeno más común que causa la feomicosis cerebral es Fialophora bantiana. Misotoma. El misotoma, a ver esta imagen. Feomicosis. En el tejido se observan hifas melanizadas. 400X. El misotoma es una infección subcutánea crónica inducida por la inoculación traumática de diversas especies de hongos saprófitos o bacterias actinomicetas que normalmente están en la tierra. Los signos clínicos que definen a un misotoma son
hinchazón local y fístulas interconectadas, a menudo húmedas, que contienen gránulos y son microcolonias del agente dentro de dicho material del tejido. Un actinomicetoma es un micetoma causado por un actinomiceto. Un eumicetoma o maduromicosis o pie de madura es un micetoma causado por un hongo. El curso natural y los signos clínicos de ambos tipos de micetoma son similares, pero los actinomicetomas pueden ser más invasores y se propagan del tejido subcutáneo al músculo subyacente. Por supuesto, su tratamiento es diferente. La distribución del micetoma es mundial, pero aparece con mayor frecuencia en pueblos pobres, donde la gente anda descalza. Los micetomas aparecen de manera esporádica fuera de los trópicos y son particularmente prevalentes en India, África y América Latina. Morfología e identificación. Los hongos que causan el micetoma incluyen, entre otros, Pseudalescherichia boydii, anamórfico, Pseudosporium apiospermum, repito, anamórfico, Pseudosporium apiospermum, Madurella mycetomatis, Madurella grisea, Exophylla jenselmei y Acremonium falciforme. En Estados Unidos la especie que prevalece es Pseudalescherichia boydii, Pseudalescherichia boydii, Pseudalescherichia boydii, Pseudalescherichia boydii, que es homotálico y capaz de producir ascosporas en el cultivo. Exophylla jenselmei y la especie Madurella son dermatiáceos. Los modos mencionados se identifican fundamentalmente por sus mecanismos de conidiación. Pseudalescherichia boydii también puede ocasionar pseudalescheriiosis, infección generalizada en inmunodeficientes. En los tejidos, el tamaño de los gránulos del micetoma puede llegar a 2 milímetros. El color del gránulo puede orientar respecto a la identidad del agente. Por ejemplo, los gránulos del micetoma causados por Pseudalescherichia boydii y Acremonium falciforme son blancos. Los de Madurella grisea y Exophylla jenselmei son negros. Los de Madurella mycetomatis, Madurella mycetomatis produce gránulos rojos oscuros o negros. Las estructuras mencionadas son duras y contienen hifas septadas entremezcladas de 3 a 5 micras de ancho. Las hifas típicamente están deformes y agrandadas en la periferia del gránulo. Patogenia y manifestaciones clínicas. El micetoma aparece después de la inoculación traumática con tierra contaminada con algunos de los agentes patógenos. El trastorno afecta con mayor frecuencia tejidos subcutáneos de los pies, extremidades pélvicas, manos y zonas al descubierto. Sea cual sea el agente, el cuadro patológico se caracteriza por supuración y formación de abscesos, granuloma y aparición de fístulas húmedas que contienen los gránulos. El trastorno puede propagarse en músculo y hueso vecino. Sin tratamiento, las lesiones persisten años y pueden abarcar zonas más profundas y periféricas, lo cual origina deformación y pérdida de la función. En muy raras ocasiones, Pseudalescherichia boydii se disemina en hospedador inmunodeficiente o produce infección de un tipo extraño, como un marcapasos cardíaco. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Es posible separar los gránulos del pus o de material de biopsia para su estudio y cultivo en medios apropiados. Elementos útiles para identificar el agente causal son el color del gránulo, su textura y tamaño, así como la presencia de hifas hialinas, o pigmentadas, o bacterias. Los micetomas humanos a menudo muestran sobreinfección con estafilococos y estreptococos. El tratamiento del eumicetoma es difícil y comprende el desplegamiento o la extirpación quirúrgica y la farmacoterapia.
La infección por Listeria bovis se trata con nystatina o miconazol tópicos. En el caso de infecciones por maruela se recomienda usar itraconazol, cetoconazol e incluso anfotericina B. Y en la infección por el Eisenmenger usar flucitocina. Los agentes farmacológicos deben administrarse por periodos largos para que penetren adecuadamente en las lesiones. Epidemiología y control. Los microorganismos que ocasionan el micetoma están en la tierra y en la vegetación. Por tal razón están expuestos a menudo los trabajadores agrícolas o descalzos. Medidas razonables de control son la limpieza apropiada de heridas y el uso de calzado.